Bueno, la instalación que está ahora aquí en el CAP, que es un proyecto totalmente nuevo, surge tal vez a raíz de una visita que hice a el Centro Etnográfico de Joaquín Díaz en Urueña, que bueno, pues es un lugar muy interesante porque además de tener un museo de instrumentos musicales, etcétera, por ahí vi que él había hecho un libro sobre el juego de la oca y lo leí, me interesó también que él tenía una colección de estos tableros que son, pues es un juego medieval que persistió durante varios siglos, posiblemente ahora se puede decir que ya está de alguna forma en desaparición, pero bueno, como juego me llamó la atención la metáfora de las diferentes casillas y la idea del tránsito por las edades de la vida como una plataforma para desarrollar un espacio en donde el público pudiera también tener una experiencia de alguna forma autobiográfica, ¿no? O sea, es decir, es un pretexto para que diferentes personas jueguen y en base a las instrucciones que tienen estas diferentes casillas tengan que confesar o compartir alguna cosa, alguna historia, alguna anécdota de sus vidas. Y bueno, también el otro componente importante de la exposición es la música, la cual consiste en este álbum que se produjo específico para la exposición, que es un álbum doble, un LP, dos LPs, que contienen 63 canciones, las cuales también fueron elegidas en función de las diferentes fases o edades de una persona. O sea, digamos que hay dos componentes. Aquí lo que hemos hecho es convertir un juego de mesa y hacerlo una instalación, ¿no? En donde en lugar de tú moverte como lo harías tal vez con una pequeña figurita, te desplazas físicamente en la sala, tienes estos grandes dados que también tiras y un poco lo que tienes que hacer es que, digamos que en función de las casillas en las que aterrizas, ahí hay pequeñas instrucciones que te piden pues contar una historia de tu vida, alguna anécdota, y esa es, por ejemplo, digamos que la parte experiencial, participativa, en donde el público, pues, trae sus propias narrativas a la sala de la exposición. Digamos que no es tanto algo lo que yo tenga que decir, sino más bien una plataforma en donde diferentes personas podrán decir algo. Y lo que más me gusta a mí es crear oportunidades en donde personas que tal vez no se conocen entre sí cuenten historias, ¿no? Me gusta mucho, digamos que tal vez que poder crear cierta intimidad entre extraños, ¿no? Entre personas que no necesariamente se conocen. Y sobre todo porque creo que la mayoría de las interacciones actualmente en nuestra vida se están volcando a los medios digitales, entonces creo que el museo es como un espacio en donde puedes tener una especie de oasis no tecnológico. Estoy totalmente aburrido de la tecnología y creo que justo lo que necesitamos es recuperar ciertos espacios no tecnológicos en donde tengamos que pues prácticamente imponernos estos pretextos para tener una breve conversación y mirarnos los unos a los otros y sobre todo también contar historias que solamente si se hace una pregunta específica en una condición específica tal vez puedas recuperar esa memoria, ¿no? Porque hay muchas cosas que son experiencias que uno va acumulando, pero que como se ha perdido la conversación en la cotidianidad,
o las conversaciones recurren en ciertos temas, mientras que otros quedan abandonados, pues me interesa justo ese pretexto de tener autobiografías simultáneas en donde diferentes personas que están jugando el juego tengan que contar un poco y hacer esta especie de bosquejo autobiográfico o una especie de autorretrato, ¿no? También la exposición puede verse tal vez como una forma rara de autorretrato. Y bueno, lo que viene a ser el elemento musical es otro tema. Las canciones que se eligieron, pues forman parte del repertorio de Joaquín Díaz. Lo que él hizo en los años 60, 70 principalmente fue viajar por los pueblos, principalmente del centro y norte de España, grabando pues a los viejos cantando canciones, y luego él hizo interpretaciones musicales de estas canciones. Digamos que llevó a grabar ha grabado más de 80 discos, y es un trabajo muy específico que posiblemente si no lo hubiera hecho él, nadie más lo hubiera hecho, y esa tradición oral se hubiera perdido. Por circunstancias familiares, dado que estamos vinculados familiarmente, yo crecí en mi infancia escuchando esos discos, y cuando Emilio me hizo la invitación a exhibir aquí en el CAB, le propuse la idea de hacer una colaboración con Joaquín, precisamente con el interés de prácticamente que editar o realizar una grabación que vendría a ser como la banda sonora del proyecto, y también porque yo creo que esta exposición es un poco una máquina del tiempo, ¿no? O sea, si bien estamos viviendo en el siglo XXI, creo que me interesa mucho meditar sobre las diferentes formas de visualizar la vida, ¿no? Hay elementos contemporáneos, pero también hay elementos antiguos. Y lo que es interesante de escuchar estas canciones, que forman parte del folclore y que prácticamente pues son reflejo del pasado, ¿no? Todas son de alguna forma narraciones que serían totalmente distintas hoy en día, aunque tal vez algunas fueran parecidas, pero en realidad muchas nos hablan de un mundo que ya se fue. Entonces me interesa. Sí hay elementos autobiográficos en el sentido de, bueno, las motivaciones de hacer esta investigación, pero creo que el elemento autobiográfico más importante es el que o sea, aquel que el público contribuya con su participación, ¿no? Es decir, tal vez lo que me interesa es pensar en diferentes momentos, pero digamos que la mayoría de las casillas son preguntas, y las respuestas, que son estas anécdotas o estas historias, son las que serán las que los participantes del juego proporcionen a sus compañeros, y es como una especie vamos, no habrá registro ni nada. Precisamente creo que la espontaneidad de contar esas historias y que se construyan y se desvanezcan en ese mismo instante es parte de la vida de la pieza, ¿no? De hecho, cuando hice el diseño un poco de las casillas, pues trabajé con otras personas, y sobre el mismo jugar se fueron añadiendo estos diferentes componentes. Entonces, es algo que creo que lo que es interesante es cómo puede haber como comunes denominadores a la autobiografía de las personas.
Bueno, las imágenes son grabados de diferentes siglos. También la virtud de trabajar con imágenes que tienen más de 50 años o 100 años, muchas de ellas, o 200, 300 años, es por una parte que pues ya son de dominio público, por otra parte que son, a mí me da nostalgia de precisamente como de un estilo de diseño gráfico de los años 60, en donde se utilizaba, o inclusive antes, ¿no? En donde se utilizaban estos grabados combinados con tipografía, etcétera. No sé cómo llamar este estilo de diseño, pero bueno, lo que es interesante es que precisamente cómo persiste una idea, pero esa idea en el tiempo se va reinventando con diferentes viñetas. Y bueno, Tomás Sánchez, que fue el diseñador gráfico que hizo el tablero, hizo un gran trabajo también en acomodarlas y encontrar muchas de las imágenes. Algunas de ellas provienen del archivo de Joaquín Díaz, que tiene una gran colección, tal vez la más grande del mundo, de juegos de la Oca. Y bueno, es una colección internacional que tiene pues de todo el mundo, ¿no? Bueno, digamos que como mucho en el arte, a veces se hacen decisiones arbitrarias, ¿no? En cuanto pues, ¿por qué es rosa? Pues no hay una razón. Podría ser verde, podría ser azul. De hecho, es magenta. Y, y tal vez es nada más un color que es de alguna forma alegre, pero bueno, la idea era tener prácticamente que una paleta muy limitada de colores. Los únicos que hemos usado son magenta, negro y blanco. Porque bueno, muchas ediciones de lo que se hacían, por ejemplo, los llamados pliegos de cordel o pliegos de ciego, eran pues impresos en una o dos tintas. Y ese fue como uno de los referentes gráficos del proyecto, ¿no? Este tipo digamos que productos editoriales del pasado que tenían pues sus limitaciones técnicas. También creo que le da una cierta sobriedad a pesar de digamos que lo alegre del magenta, pues el tener una paleta así muy limitada contiene un poco algo que tal vez si tuvieras una paleta de más colores se infantilizaría demasiado. Nada en particular, o sea, eso es digamos que un reconocimiento, pero pues no, o sea, en realidad en el medio del arte, que es el que más me importa, pues o sea, la credibilidad viene en función de lo que hagas de obra, ¿no? Y esa te la tienes que ganar todos los días, entonces nadie tiene su carrera ganada, te haces una mala exposición y te acaban. Pues yo creo que hay varios elementos que son constantes. Por ejemplo, está la participación del público, está ciertos elementos de juego y también psicológicos, es decir, eh, creo que son metáforas que además, o sea, tienen que ver con la recontextualización de algo que tal vez ya existe en la cultura, pero que lo vuelves, que lo cambias de formato o de técnica y lo llevas a la sala de exposición. Entonces, por ejemplo, pues, obviamente que esa colección de carteles que son los tableros muestran en sí pues que el juego de la oca ha sido una cosa que ha estado presente durante muchos siglos
pero en este caso pues tal vez se convirtió en un espacio físico, ¿no? Entonces, digamos que pasar de la segunda dimensión a la tercera dimensión y agregarle el elemento del tiempo y agregarle el elemento de la música, etcétera, creo que lo que los artistas hacen es recontextualizar una idea, pero no es suficiente recontextualizarla, sino que tienes que agregar varios niveles de transformación a ella, ¿no? O sea, no basta decir voy a coger un restaurante y llevarlo a la sala de exposición o voy a coger un automóvil y llevarlo a la sala de exposición. Creo que hay que agregarle varios niveles de mutación y mientras más niveles de transformación tenga, pues más original es el producto, ¿no?